Prepárate para sumergirte en relatos que mezclan lo macabro y lo inexplicable. Estas historias te dejarán sin aliento. El visitante nocturno. Una joven mujer había vivido sola durante años en un apartamento de la ciudad, pero una noche, algo extraño ocurrió. Mientras dormía, algo la despertó de golpe. Al abrir los ojos, vio la figura de una persona de pie al pie de su cama, observándola fijamente. Paralizada por el miedo, intentó gritar, pero no pudo. La figura estaba completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. A pesar de la oscuridad, ella podía ver sus ojos brillando con una intensidad antinatural. No podía discernir si era un hombre o una mujer, ya que la figura parecía estar envuelta en sombras. Después de lo que pareció una eternidad, la figura finalmente se movió. Se acercó lentamente y susurró al oído de la joven: "Te he estado esperando". En ese momento, la mujer se lanzó fuera de la cama y encendió las luces, pero no había nadie allí. Desesperada, llamó a la policía, pero al revisar el apartamento, no encontraron ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Sin embargo, las huellas de barro en el suelo, que se dirigían hacia la ventana, no podían explicarse. Esa noche, la mujer nunca pudo dormir nuevamente, sintiendo una presencia constante acechando en la oscuridad. El susurro en la oscuridad. Un hombre y su esposa se mudaron a una casa en el campo, buscando escapar del bullicio de la ciudad. Era una casa antigua, con un aire misterioso, pero ambos pensaron que el lugar era perfecto para comenzar una nueva vida. Una noche, mientras dormían, escucharon un susurro proveniente de las paredes. No era un sonido normal. Parecía provenir de dentro mismo de la casa. En un principio pensaron que era el sonido de las viejas tuberías, pero a medida que los susurros se hicieron más fuertes, comenzaron a distinguir palabras. "Sal de aquí", murmuraba una voz baja y gutural. La esposa se levantó, alarmada, para investigar, pero no encontró nada. La casa estaba en silencio, sin embargo, el susurro seguía. Al día siguiente, la mujer fue a investigar la historia de la casa y descubrió que, años atrás, había pertenecido a una familia que había desaparecido sin dejar rastro. De vuelta en la casa esa misma noche, los susurros se hicieron más intensos. Esta vez, la voz parecía venir directamente del vestíbulo. Temblando, la mujer se acercó y vio una figura oscura de pie en la esquina del pasillo. "Sal de aquí", susurró la figura antes de desaparecer en la oscuridad. Los susurros continuaron durante semanas, hasta que la pareja abandonó la casa, dejando atrás todo lo que habían conocido, temiendo que la casa nunca los dejara ir. La búsqueda imposible. Un hombre y su hija estaban de vacaciones en un pequeño pueblo. Decidieron explorar el bosque cercano, conocido por sus hermosos paisajes. Mientras caminaban, se adentraron cada vez más en la espesura, sin darse cuenta de lo lejos que habían llegado. Cuando el hombre se dio cuenta de que habían perdido el camino, intentó tranquilizar a su hija. "No te preocupes, encontraremos el camino de regreso", le dijo. Sin embargo, cuanto más caminaban, más perdida parecía volverse la senda. Al caer la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, susurros, rugidos y risas lejanas. Los árboles parecían moverse por sí mismos, como si algo los estuviera acechando desde las sombras. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que el bosque no solo los había tragado, sino que también estaba cambiando, distorsionándose. La niña comenzó a llorar mientras veía formas oscuras y figuras fantasmales moverse entre los árboles. El hombre trató de calmarla, pero cuando miró hacia atrás, vio algo que lo hizo estremecerse. Una figura humana, con ojos brillantes, caminaba detrás de ellos, siempre manteniendo una distancia inquietante. Cuando finalmente lograron encontrar el camino de regreso, ya era demasiado tarde. El pueblo estaba desierto. No había nadie en las calles, ni en las casas. Solo un silencio opresivo llenaba el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El último viaje. Un anciano, cansado de su vida, decidió hacer un último viaje para encontrar la paz. Viajó a un remoto pueblo, lejos de la civilización, donde esperaba encontrar consuelo.
La gente del pueblo le dijo que la única forma de hallar la paz era internarse en un antiguo bosque cercano, conocido por su misteriosa calma. Al entrar al bosque, el anciano se dio cuenta de que algo extraño ocurría. El tiempo parecía haberse detenido. Cada paso que daba lo sumía más en un sueño lúgubre y espeso. En un rincón del bosque, encontró una vieja cabaña, a la que entró con la esperanza de encontrar refugio. Dentro, la cabaña estaba vacía, pero una antigua silla de madera estaba frente a una chimenea apagada. Al sentarse, una extraña calma lo envolvió. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse por completo, la figura de una mujer apareció ante él, con una mirada vacía y un aire melancólico. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó, con una voz suave, casi imperceptible. El anciano intentó responder, pero antes de que pudiera decir palabra, la figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo todo lo que era real. En ese momento, el anciano comprendió que no era solo el fin de su viaje físico, sino también de su existencia misma. La paz que tanto buscaba lo encontró, pero a un costo que no había anticipado, había cruzado más allá de la muerte. Y así, se desvaneció con el viento, dejando solo un rastro de recuerdos perdidos. El espejo de la desesperación. Un joven que había sido recientemente despedido de su trabajo, tras meses de inestabilidad laboral, se encontraba solo en su apartamento, perdido en la oscuridad de la ansiedad. Mientras trataba de distraerse, comenzó a examinar un espejo antiguo que había heredado de su abuela. No recordaba cuándo lo había recibido, pero sentía una extraña conexión con el objeto, como si tuviera algo más allá de su simple apariencia. Una noche, mientras estaba absorto frente al espejo, notó algo extraño. Su reflejo parecía moverse por sí mismo. Al principio pensó que era un simple juego de luces o sombras, pero pronto se dio cuenta de que su reflejo no lo estaba imitando. En lugar de realizar los mismos movimientos, su reflejo lo miraba fijamente, con una expresión vacía, como si estuviera esperándolo. Con un nudo en el estómago, el joven intentó apartarse del espejo, pero algo lo mantenía inmóvil. Su reflejo sonrió, una sonrisa cruel que nunca había visto en su rostro, y le susurró: «Todo esto es tu culpa. Te has quedado atrapado en tu propia desesperación». Desesperado, el joven trató de apagar las luces, pero la imagen en el espejo seguía iluminada con una luz fantasmagórica. Finalmente, gritó, exigiendo que el reflejo desapareciera, pero la figura en el espejo se acercó lentamente, tocando el cristal con sus dedos. En un instante, la figura del reflejo emergió de la superficie del espejo, tomando forma sólida y real, arrastrándolo hacia el interior del objeto. Al día siguiente, la gente que pasaba por el apartamento vio el espejo roto en pedazos sobre el suelo, pero no había señales del joven. Solo quedaba el eco de su desesperación flotando en el aire. Estas historias continúan explorando los miedos más profundos y las inquietudes que acechan en lo desconocido. Si deseas más relatos, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones.